Bienvenida o bienvenido a esta inmersión. Hoy nos sumergimos en un texto fundamental, una fuente única que es el capítulo 3 del Génesis, esa historia tan conocida, ¿no? La que a menudo se llama la caída, la pérdida del Edén. Tenemos este relato, un jardín, una serpiente parlante, una elección con unas consecuencias enormes y, bueno, una expulsión. Nuestra misión hoy: desgranar este pasaje, ver sus elementos clave y qué revela sobre la condición humana, según esta narrativa, claro. Exacto. Vamos a ver la interacción entre la serpiente, la mujer, el hombre, las motivaciones que sugiere el texto, ¿no? Y sobre todo, las repercusiones que, según esta fuente, definieron el curso de la humanidad. Es una historia muy densa, llena de simbolismo. Mucho significado. Vale, pues vamos a desentrañar esto. Empecemos por el principio de la interacción, ¿te parece? Sí. Ese diálogo inicial. El relato arranca con la serpiente. La describe como la más astuta de todas las criaturas. Y se acerca a la mujer. Y ojo, no con una orden, sino con una pregunta un poco retorcida, diría yo. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Es como si ya estuviera sembrando la duda, ¿no? Totalmente. Es una táctica muy hábil. No ataca de frente, sino que distorsiona un poco la orden. Hace que la prohibición parezca mucho más grande de lo que es. Claro. Y la mujer responde. Intenta aclarar, defiende la generosidad de Dios. Podemos comer de casi todos, pero excepto del árbol central, el del conocimiento del bien y del mal. Ella conoce la regla. Incluso añade eso de ni le tocaréis, que curiosamente no estaba en la orden original a Adán. Ah, es verdad. Buen detalle ese. Quizá una forma de ser extra cuidadosa o... O quizá haya una pequeña, digamos, modificación propia. ¿Quién sabe? Y justo ahí, ¡zas!, la serpiente cambia de táctica. Pasa de la insinuación a la negación total. No moriréis. Contradice a Dios directamente. ¡Pum! Exacto. Y no se queda ahí. Añade una promesa súper tentadora. Les dice que si comen, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ser como Dios. Menuda oferta. Conocimiento, trascendencia. Es que esa es la clave de la tentación. Apela a ese deseo humano de ir más allá, de saber más, de tener poder. Y fíjate cómo describe el texto la reacción de la mujer. Es inmediato. De repente, ve el árbol de otra manera. Bueno para comer. Atractivo físico, ¿sí? Agradable a los ojos. El deseo, la estética. Y codiciable para alcanzar la sabiduría. Ahí está. La promesa de la serpiente hecha, digamos, visible. Una triple atracción. Física, estética e intelectual. Parece irresistible. Exacto. Convergen todos los deseos. Y la decisión está tomada. Tomó de su fruto y comió. Pero lo que siempre me ha llamado la atención es lo que viene después. Y dio también a su marido, que estaba con ella, y él comió. Ese detalle es crucial. Él estaba allí. No es que ella comiera a escondidas y luego le convenciera. Claro, no es la imagen típica a veces. No. El texto sugiere una presencia, quizá un consentimiento tácito o una participación muy cercana en el tiempo, una responsabilidad compartida desde el vamos. Y la consecuencia inmediata es reveladora. Fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Ese «conocieron» es un conocimiento nuevo, pero no es solo intelectual. Se traduce en una autoconsciencia cargada de vulnerabilidad. Vergüenza. Sí, porque lo primero que hacen es intentar cubrirse. Exacto. Cosen hojas de higuera. Es su primera reacción creativa, digamos, después de la transgresión. Intentan tapar esa nueva realidad. La inocencia, entendida como esa falta de autoconciencia dolorosa, pues, se ha perdido. Y esa nueva conciencia trae otra ruptura. La relación con Dios cambia radicalmente. Oyen su voz paseando por el huerto, al aire del día. Suena familiar, ¿no? Como algo habitual. Sí, sugiere una cercanía anterior. Pero ahora la reacción es totalmente opuesta. Se escondieron. El miedo. Ha entrado el miedo en la ecuación. Antes había confianza, ahora hay temor a la presencia divina. Y la pregunta de Dios: ¿dónde estás tú? Es tremenda. No parece solo una pregunta de ubicación física. No, para nada. Es existencial. ¿En qué estado te encuentras? Y la respuesta del hombre lo confirma. Oí tu voz y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Es increíble cómo conecta todo. La voz de Dios, el miedo
y la desnudez. Es la nueva condición humana, según el relato. Miedo ante Dios, conciencia de la propia vulnerabilidad. Y Dios va directo al grano. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Has comido del árbol prohibido. La conexión es clara. La desnudez es síntoma de la desobediencia. Y aquí empieza el juego de culpas. Suena tan humano. La respuesta de Adán es de manual para esquivar la responsabilidad. La mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Tremendo. No solo culpa a Eva, sino que de refilón le echa la culpa a Dios. Fue ella, sí, pero la que tú me diste. Es un mecanismo de defensa clarísimo. Clásico, externalizar la culpa. Y la cadena sigue, claro. Dios le pregunta a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y ella parecido. Aunque admite el engaño, también desvía la responsabilidad última. La serpiente me engañó y comí. Nadie dice, yo elegí comer. La responsabilidad se pasa al siguiente. Es un retrato bastante crudo, la verdad. Y tras este intercambio vienen las sentencias. Las consecuencias divinas, a menudo llamadas maldiciones. Primero, a la serpiente. Maldita entre todos los animales. Arrastrarse, comer polvo. Una imagen de humillación total. Y esa enemistad perpetua con la mujer y su descendencia. Con esa frase enigmática. Génesis 3.15. Sí, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Una frase que ha tenido interpretaciones potentísimas, sobre todo en el cristianismo, ¿no? Como un primer anuncio de una victoria futura sobre el mal. Pero en el texto mismo establece un conflicto constante. Un conflicto fundamental, sí. Luego, a la mujer. Multiplicación de los dolores de parto. Con dolor darás a luz los hijos. El acto de dar vida marcado por el sufrimiento. Y esa frase compleja sobre la relación de pareja. Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Uf, esa frase ha generado ríos de tinta. Introduce una dinámica de tensión, de deseo y, de dominio o jerarquía en la pareja. El texto lo presenta como consecuencia directa de la transgresión. Un nuevo orden relacional. Sí, con implicaciones enormes en la esfera personal y relacional. Muchísimas. Y finalmente, el hombre, Adán, la causa. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, interesante ese matiz. Sí, lo señala específicamente. Y comiste del árbol. Maldita será la tierra por tu causa. Ojo, no se maldice a Adán directamente, sino a la tierra, a su entorno. La fuente de sustento se vuelve hostil. Tendrá que trabajarla con dolor. Ya no es un jardín fácil. Ahora producirá espinos y cardos. El trabajo se convierte en una lucha. Con el sudor de tu rostro comerás el pan. Se rompe la armonía con la creación. El trabajo se vuelve penoso. Y la sentencia final demoledora. Hasta que vuelvas a la tierra, pues polvo eres y al polvo volverás. La mortalidad. La advertencia inicial, el día que de él comieres, ciertamente morirás, se confirma. La finitud entra en la experiencia humana. Es como si se confirmaran 3 rupturas. Con uno mismo, vergüenza, con Dios, miedo, y con la creación, trabajo duro, muerte. Exacto. Es un panorama bastante completo de esa nueva condición. Pero, y esto es curioso, justo después de todo esto hay un par de detalles que parecen, sorprendentes. Primero, Adán le pone nombre a su mujer, Eva, y explica por qué. Por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Justo después de la sentencia de muerte. Un nombre que significa vida. Hawá. Es una paradoja increíble. Una afirmación de vida en medio de la muerte. Una chispa de persistencia, quizá, de que la vida continuará a pesar de todo. Y luego el otro detalle. Dios mismo les hace túnicas de pieles y los vistió. Reemplaza las hojas de higuera por algo más duradero, más adecuado. Un gesto de compasión, de preparación para el mundo exterior. Puede ser ambas cosas. Es un acto de provisión, de cuidado, pero, claro, esas pieles... Implican la muerte de animales. Exactamente. ¿De dónde salieron? Muchos ven aquí el primer indicio de sacrificio, una cobertura que requiere muerte. Marca una nueva realidad más dura, un cuidado que ya no es tan idílico como en el jardín. Y eso nos lleva al final del capítulo, la expulsión. El razonamiento de Dios es clave. He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Reconoce que la promesa de la serpiente en cierto sentido se ha cumplido.
Han adquirido un tipo de conocimiento divino. Y precisamente por eso hay que impedir que accedan a la inmortalidad en ese estado. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. No se puede permitir una humanidad eterna en esa condición de alienación, de conocimiento del mal. Sería perpetuar el problema. Así que la expulsión es la consecuencia lógica. Sella la separación, los devuelve a la tierra de la que fueron tomados, pero ahora para trabajarla con dificultad. Y se les niega el acceso al árbol de la vida. La inmortalidad física queda fuera de su alcance. Y la forma de asegurar esa expulsión es muy potente, muy visual. Pone al este del Edén a querubines Seres celestiales, guardianes poderosos. y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. No hay vuelta atrás. El paraíso queda sellado, custodiado. Es definitivo. Bueno, hagamos un poco de balance de todo esto. Hemos recorrido el capítulo 3, hemos visto esa tentación inicial basada en el conocimiento y la divinidad, Una elección que, según el texto, es compartida. la aparición de la vergüenza, el miedo, ese juego de culpas, Y las consecuencias que, redefinen la existencia humana según este relato. Dolor, trabajo, tensiones, mortalidad. y la separación de Dios y del paraíso. Sin duda, es una narrativa fundacional, con una densidad brutal. Intenta explicar el origen del sufrimiento, del conflicto, de la muerte, desde su perspectiva, claro. Responde a preguntas universales. ¿Por qué el mundo es así? ¿Qué significa ser libre, responsable? Presenta un antes y un después radical. El mundo caído como resultado de esa elección. Queda claro por qué ha tenido tantísima influencia cultural. Las imágenes son muy poderosas. La serpiente, el fruto, la expulsión, la espada de fuego. Y la estructura narrativa es muy cuidada, Cómo conecta cada elemento para contar esta historia de transformación radical. Y para terminar, quizá una reflexión. El texto dice que comieron y fueron abiertos los ojos, llegaron a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. La pregunta que queda flotando es, ¿fue ese conocimiento adquirido una ganancia real, a pesar del coste terrible? ¿O fue simplemente adquirir una carga, esa conciencia moral de la finitud, que resultó ser, demasiado pesada? Quizá la fuente misma de la tragedia humana, según este relato. Es una tensión que está ahí, en el texto. El conocimiento como poder y a la vez como carga. Exacto. Algo sobre lo que seguir pensando, sin duda.